Nada de lo que viviste fue limpio, claro o lineal, y aún así no fue aleatorio. La idea del azar total nunca explicó el peso que ciertas decisiones, pérdidas y encuentros dejaron en tu cuerpo. Hay una verdad que estuvo presente antes de que pudieras nombrarla. No apareció después de los hechos como explicación tardía. Estaba ahí mientras atravesabas rupturas sin vocabulario, mientras tomabas decisiones que no entendías del todo, mientras perdías cosas que ni siquiera sabías que tenías. Esa verdad no promete redención, no organiza todo en un relato coherente con final luminoso, no convierte el dolor en lección ni el fracaso en escalón. Hace algo más modesto y más honesto. Impide que leas tu vida como un error continuo. La sensación de desorden que arrastras no nació de la vida misma. Nació de la falta de un encuadre capaz de sostener lo que fue vivido. Cuando no existe ese encuadre, cada evento se convierte en evidencia de caos. Cada pérdida confirma que algo está fundamentalmente mal. Cada decisión equivocada prueba que nunca supiste lo que hacías. Pero esa lectura es pobre. Llamar todo error es una forma de violencia contra la propia historia. El azar absoluto no explica por qué ciertos temas regresaron una y otra vez con nombres distintos. No explica por qué algunas personas aparecieron justo cuando el sistema interno ya no sostenía. No explica la extraña precisión de ciertas rupturas. Esto no significa que hubo un plan. Significa que hubo una lógica operando por debajo del ruido. Una lógica que no pedía ser comprendida para funcionar. Una lógica que ahora, finalmente, puede ser vista. Comprender no es resolver. La claridad que viene no es consuelo. Pero hay algo que cambia cuando la vida deja de parecer un accidente prolongado. Existe una continuidad en lo que viviste. No la continuidad de un destino escrito, ni la de un plan superior que todo lo ordena. Una continuidad más simple, la de los hilos que conectan lo que pareció aislado. La vida no entrega mapas, entrega hilos. Esos hilos no indican hacia dónde ir, solo conectan lo que fue vivido con lo que vendrá después. A veces el hilo es visible de inmediato. Otras veces permanece oculto durante años, décadas, hasta que algo lo tensa y entonces se siente. Hay una lectura fragmentada del pasado que separa todo en compartimentos. Esto fue trabajo, esto fue familia, esto fue amor, esto fue fracaso, esto fue cambio. Esa separación funciona para organizar el tiempo, pero es falsa cuando se aplica a la experiencia humana profunda, porque las cosas que viviste no respetaron esas divisiones. El fracaso laboral afectó el amor. La herida familiar condicionó las decisiones profesionales. El duelo alteró la capacidad de habitar el cuerpo. Todo estaba conectado. No por diseño místico, sino por la simple razón de que eras tú quien lo vivía. El hilo invisible no se revela en el momento de la vivencia. Se reconoce cuando miras hacia atrás sin la urgencia de justificarte. Cuando dejas de buscar pruebas de que hiciste bien o mal y simplemente observas la secuencia. Tú ya sentiste ese hilo en algún momento. No como esperanza ni como certeza, como extrañeza persistente, esa sensación de que ciertas cosas se repetían, de que algunos temas regresaban con otros nombres, otras personas, otros escenarios. La misma tensión debajo de superficies distintas. Eso no es coincidencia simple, tampoco es prueba de que controlas algo, es padrón humano. Es la forma en que una vida se va tejiendo mientras se vive, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Hubo un momento en que todo se rompió, no como metáfora, como hecho. Tal vez fue una migración que no elegiste, un despido que desarmó la estructura de los días, una pérdida que el lenguaje no supo nombrar, un término que desorganizó el tiempo interno,
que hizo que el antes y el después dejaran de conectarse. Cuando todo se rompe, la narrativa personal colapsa junto con lo externo. No solo pierdes algo afuera, pierdes la forma de explicarte. La historia que contabas sobre ti mismo deja de funcionar. Los hechos ya no encajan en el relato. Y entonces aparece la pregunta que corroe: si esto pasó, ¿qué significan los años anteriores? ¿Fue todo un error que llevaba aquí? ¿Había señales que no quise ver? Esa pregunta parece buscar comprensión. En realidad busca culpa. Busca un punto donde puedas decir: aquí fallé, aquí me equivoqué, aquí debí actuar distinto. Como si encontrar el error corrigiera algo. Pero la ruptura no fue un desvío del camino. No había un camino claro en aquel momento. La ruptura no interrumpió una línea recta, expuso que la línea nunca fue recta. Esto no es consuelo, es descripción. La vida no se desorganizó en ese instante, reveló su estructura discontinua. Lo que parecía estable era un arreglo temporal. Lo que parecía sólido sostenía grietas que el movimiento diario disimulaba. La lectura común, si hubiera elegido diferente, es un intento tardío de imponer lógica causal simple a un proceso que nunca funcionó así. Las decisiones no se tomaron con la información que tienes ahora. Se tomaron con lo que había disponible entonces, con la presión del momento, con las herramientas limitadas de esa versión de ti. La ruptura no fue necesaria. Tampoco fue buena. Fue parte del recorrido. Negarla distorsiona la lectura. Moralizarla la envenena. Lo que se rompió, no porque lo merecieras, no porque fallaras en algo esencial, porque así funcionan las vidas humanas cuando se miran de cerca. Hay una afirmación que necesita ser dicha sin rodeos, sin preparación emocional, sin advertencias. El dolor no fue castigo, fue transición. Esta frase no explica el sufrimiento, no lo justifica, no lo convierte en algo bueno o necesario. Hace algo distinto, lo retira del campo de la culpa, del espacio donde el dolor prueba que algo está mal contigo, donde cada herida confirma una falla de origen. Durante años, quizá décadas, el sufrimiento operó como evidencia de que no supiste elegir, de que algo en tu constitución estaba dañado, de que merecías lo que llegó porque en algún punto lo invocaste, lo permitiste, no lo evitaste a tiempo. Esa lectura es falsa, no porque el dolor no haya existido, existió, fue real, dejó marcas que todavía están, pero su existencia no prueba tu fracaso como persona. Ciertas experiencias solo hacen sentido cuando dejan de ser leídas como tests morales, cuando el sufrimiento deja de ser examen que reprobaste, cuando la pérdida deja de ser consecuencia de algún error previo que no logras identificar, pero sabes que está ahí. El dolor operó como pasaje, no pasaje hacia algo mejor. Eso sería promesa. Y aquí no hay promesas. Pasaje hacia otra configuración de ti y del mundo. Una configuración que no pediste, que no elegiste, que quizá no querías, pero que ahora es la única desde donde puedes mirar. Comprender esto no transforma el pasado. Lo que ocurrió permanece intacto. Las pérdidas siguen siendo pérdidas. Las heridas no se borran porque ahora tengas palabras para ellas. Pero algo cambia en el presente. El modo en que ese pasado pesa se altera. No se trata de sanar. Esa palabra promete demasiado. Se trata de desplazar el sentido. De mover el dolor desde el lugar donde acusa hacia un lugar donde simplemente existe. La claridad aquí no es reposo, es exposición. Ver con nitidez lo que antes estaba borroso no siempre tranquiliza. A veces intensifica, pero impide que el dolor se esparza sin forma, que contamine zonas que no le pertenecen. El dolor fue transición, no hacia la paz,
hacia otro modo de estar. Eso es todo lo que puede afirmarse, y eso es suficiente para cambiar la lectura. Antes de la primera decisión consciente, pues ya cargabas algo. No elegiste la familia, no elegiste la cultura, no elegiste los silencios que se heredan como se hereda el color de los ojos. La herencia no es destino cerrado, tampoco es condena automática. Es materia prima, el material con el que construiste lo que pudiste, incluso cuando no sabías que estabas construyendo. Hay una forma de leer el origen que lo romantiza, que habla de raíces y pertenencia como si fueran solo nutrientes. Y hay otra forma que lo demoniza, que culpa a la familia, a la cultura, al contexto, de todo lo que salió mal. Ambas lecturas son incompletas. Cargar algo no significa concordar con eso. Puedes rechazar lo heredado, oponerte activamente, construir una vida en dirección contraria. Y aún así, la herencia sigue operando. Porque no se trata de acuerdo o desacuerdo. Se trata de la base invisible sobre la cual se toman las decisiones. Las expectativas que no pediste recibir. Los mandatos que nunca fueron dichos en voz alta pero que estructuraron tus opciones. Las formas de amar, de callar, de soportar, que aprendiste antes de saber que estabas aprendiendo. Muchos dolores que parecen personales no nacieron de elecciones propias. Nacieron del roce entre lo que heredaste y lo que la vida exigió. Del choque entre el código interno, instalado antes de la conciencia, y las circunstancias que encontraste afuera. No se trata de reconciliarte con tu origen. Eso puede ocurrir o no. No es requisito para nada. Se trata de ver la herencia como elemento activo en la historia. No como sentencia final que explica todo, sino como variable presente en cada ecuación. Negar lo heredado empobrece la lectura. Hace que busques explicaciones solo en tus decisiones adultas, como si hubieras llegado al primer cruce limpio de cargas previas. Nadie llega limpio. Todos arrastran algo. La pregunta no es si cargas, es qué hiciste con lo que cargabas. Hay un momento en que el pasado comienza a alinearse, no como explicación total, no como revelación que ilumina cada rincón oscuro, como narrativa menos fragmentada. La relectura no elimina el dolor, organiza el peso, lo distribuye de otra manera. Lo que antes gravitaba en un solo punto ahora se reparte. No hay menos carga, hay mejor distribución. Eventos que parecían aislados comienzan a dialogar entre sí. La pérdida de hace 15 años y la decisión de hace 5. El silencio familiar y el patrón en las relaciones. La ruptura laboral y el modo de habitar el cuerpo. Nada de esto estaba desconectado. Solo faltaba la distancia para verlo junto. Esta relectura no es ejercicio terapéutico. No se hace porque alguien lo indica. No se elige conscientemente como quien elige una técnica de bienestar. Ocurre cuando ciertas verdades dejan de ser negadas. Cuando la energía que se usaba para mantener separadas las piezas finalmente se suelta. Y entonces los fragmentos comienzan a acercarse. Comprender no cambia lo que ocurrió. Los hechos permanecen. Las cicatrices siguen en su lugar. Lo que cambia es el lugar interno desde donde miras. Ya no miras desde la confusión que necesita justificar cada paso. Miras desde una distancia que permite ver el dibujo. Eso no trae paz. Hay que ser claro en esto. Ver el patrón puede aumentar el dolor en algunos puntos. Puede hacer más evidente lo que se perdió, lo que no tuvo solución, lo que quedó sin cierre. Pero impide que el dolor se esparza sin forma, le da contorno. La confusión disminuye cuando el pasado deja de ser tratado como error acumulado. No porque encuentres la razón de cada cosa, sino porque dejas de exigir que todo tenga razón. Algunos eventos no tienen explicación satisfactoria. Ocurrieron. Dejaron marca. Y lo único que puede hacerse es mirarlos sin la violencia de la interpretación forzada. La relectura no cierra el libro.
Solo hace que las páginas dejen de estar sueltas. Estuviste ahí en todos los momentos, incluso cuando no tenías lenguaje para nombrarlo. Esto no es afirmación de identidad, no es declaración de valor personal. Es simple constatación. La persona que atravesó todo eso fuiste tú. No una versión preparada de ti, no la versión que hubieras querido ser. La versión que había con lo que tenía. Verse entero no significa que te guste lo que ves. Significa aceptar la coherencia de la propia trayectoria. No coherencia en el sentido de lógica perfecta, coherencia en el sentido de continuidad. Eras tú antes, eres tú ahora. El hilo no se cortó, aunque hubo momentos en que lo pareció. No hay instrucción que seguir después de esto. No hay camino que iniciar. Solo la posibilidad de permanecer con la propia historia sin la necesidad constante de corregirla. Sin el impulso de editar el pasado cada vez que duele. Sin la urgencia de convertir todo en material para una versión mejorada. La historia no necesita ser defendida, tampoco acusada, solo vista. Esto también te pasó. Las rupturas, las decisiones que ahora cuestionas, los silencios que no supiste romper, las palabras que dijiste demasiado tarde o demasiado pronto. Todo eso fue tuyo. No porque lo eligieras completamente, porque lo viviste. El reconocimiento aquí es seco, no busca emoción ni conexión, busca exactitud, que veas sin distorsión lo que hubo, que dejes de agregar peso que no estaba, que dejes de quitar peso que sí estuvo, nada más, nada menos. La comprensión llegó, no como rescate, no como orden final que acomoda cada pieza, como una forma de mirar que antes no estaba disponible. Ahora puedes ver el hilo. No significa que sepas hacia dónde va. No significa que el dolor desaparezca o que el pasado se vuelva soportable de pronto. Significa que la vida dejó de parecer un error que se acumula. Eso no basta para descansar. No es suficiente para declarar que algo se completó, pero permite algo que antes no existía. Leer la propia historia sin el peso de la acusación constante. Lo que viene después no está determinado por esta claridad. No hay garantía de que las decisiones futuras sean mejores, ni de que el peso disminuya, ni de que aparezca algo que parecía faltar. Hay solo esto, una frase que reorganiza, que no resuelve ni consuela, que permanece disponible cuando la confusión regrese, porque va a regresar. No todo fue fácil,